Pues muchas gracias, buenos días, gracias como siempre por hacernos el favor de acompañarnos a esta conferencia de prensa semanal del Partido del Trabajo. Pues en principio compartir que consideramos que si el jefe del Ejecutivo tiene una verdadera voluntad política en mantenerse al margen del actual proceso electoral, debió enviar una terna de candidatos para el cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Sabemos que Héctor Manuel Martínez de la Cruz ha sido un abogado que ha trabajado desde hace tiempo dentro de la Procuraduría del Estado, pero públicamente no conocemos algún logro, algún mérito importante en cuanto a la aplicación de justicia y mucho menos en cuanto a delitos electorales. En tal sentido, convocamos al gobernante para que envíe una terna con el aval de la Barra de Abogados del Estado, de la Unidad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de los juristas y los abogados más reconocidos en Zacatecas, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales. Quien esté al frente de la FEPADE debe ser una persona congruente, independiente y sin compromisos con el partido en el poder y mucho menos con el gobierno en turno. Incluso el procedimiento para reclutar al titular de la FEPADE en nuestro estado debe de ser similar a la convocatoria que emite el Congreso de la Unión, que entre otras cosas, como ustedes saben, dentro de los requisitos señala el que se puedan acreditar conocimientos y experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. También no haber desempeñado ningún cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a su designación. Es importante también que nosotros nos cuestionemos qué ha hecho la FEPADE desde su creación en el pasado año de 1994. Sencillamente ha sido una fiscalía donde no ha existido castigo alguno contra funcionarios públicos, contra gobernantes o corruptores en cada proceso electoral, a pesar de tener una presunta autonomía técnica. Es obvio que la propuesta del mandatario es tener a alguien que obedezca a sus órdenes. Si ustedes dan una breve revisada, una breve lectura a la Ley General en materia de delitos electorales que están previstos en el artículo del 7 al 19 de dicha ley, encontrarán que son delitos que se persiguen de oficio, pero ningún ilícito electoral está considerado como grave. Los delitos electorales pueden ser sancionados con penas de prisión en el rango de 6 meses hasta 9 años, salvo los previstos en el artículo 16, que es una multa, y en el artículo 12, que se refiere a la suspensión de los derechos políticos. En conclusión, la FEPADE es un órgano obsoleto que adolece de herramientas legales para poder sancionar de manera más seria y firme cualquier irregularidad en los procesos electorales. Por lo tanto, pues bueno, nosotros exhortamos a que quien esté al frente de dicho organismo pues en principio sea un personaje que tenga calidad moral para desempeñar este encargo, que tenga experiencia y que fundamentalmente se considere propuestas del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a estar muy al pendiente del nombramiento de quien esté a cargo de dicha fiscalía, pero fundamentalmente exhortamos a las autoridades a que actúen, porque no es ajeno a ninguno de ustedes que durante los pasados procesos electorales, por lo menos en el Partido del Trabajo, hemos acudido de manera recurrente a las instancias que llevamos denuncias que están firmemente solventadas, sustentadas, y que jamás hemos conocido de una sanción, de un castigo que se imponga por cometer este tipo de delitos, cosa que naturalmente pues nos parece grave, nos parece delicado, más en este contexto del proceso electoral federal que estamos viviendo todos los ciudadanos. Y bien, bueno, pues compartir con todos ustedes nuestra preocupación. A lo largo de la semana pasada hubo diferentes eventos e indicadores que debieron ser analizados con detenimiento por las autoridades, ya que pueden ser un detonante de un conflicto social y el subsecuente malestar ciudadano. Como ejemplo, tenemos la planta beneficiadora de minerales Pirex, que operaba en Betagrande y que dejó un adeudo de $1 millón a empleados y proveedores. Otro suceso, la denuncia de ejidatarios de Morelos y Fresnillo, quienes se quejan de que diferentes compañías mineras no han cumplido con los convenios de pago, como de renta de tierras, generación de empleo y apoyo para infraestructura. Otro caso similar también se registró en el municipio de Chalchihuites, donde 39 familias se niegan a desocupar sus viviendas
que hoy reclama la minera La Colorada. También llama la atención las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en el estado de Zacatecas, que dice que no se cubrieron las expectativas, o más bien dicho los compromisos que había de parte del gobernador de poder apoyar a los 218 agremiados con obra pública. Vaya, no se cumplió ese compromiso. Otro dato más, el adeudo del gobierno del estado de 90 millones de pesos que debe ir para el fideicomiso empresarial por concepto del 2% del impuesto sobre la renta para apoyos empresariales. Por otro lado, también tenemos el incremento de desempleo que subió de 4 a 4.3%, según lo informa en sus últimos trimestres el INEGI del 2013 al 2014. Pero hay un dato aún más preocupante, y este dato es que tiene como fuente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice que durante el primer trimestre del año pasado fuimos el segundo estado con mayor desempleo al alcanzar una cifra de 20.3%. Como pueden observar, esta cifra es mucho mayor que la que reporta oficialmente el INEGI, por lo tanto también es digno de considerarse y naturalmente es preocupante. Por último, el Coneval revela en su último reporte que la pobreza no ha disminuido de manera significativa como lo prometieron las autoridades al lanzar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Además de figurar Zacatecas entre las 10 entidades con mayor deuda pública, poco crecimiento económico, informalidad laboral, pobreza e inseguridad, según la organización México ¿Cómo vamos? Todos estos factores indican que hay una errática conducción en las políticas sociales y económicas del Estado. El último reporte del Coneval, que abarca del 2010 al 2012, encontramos pocos avances y en Zacatecas nos informan, tenemos a 115,000 personas que viven en pobreza extrema y 835,000 personas en pobreza, lo que significa que cerca del 62% de los zacatecanos está en la franja de la desigualdad, la exclusión, el abandono y la miseria. La población vulnerable con carencias sociales se incrementó del 18 al 20%. La población vulnerable por ingresos pasó de 6.9 a 6.4%, con una disminución apenas simbólica. La población con al menos una carencia social pasó de 78% a 74%. El nivel de rezago educativo tuvo un leve cambio de 22.9% a 21.1%. La carencia por acceso a la alimentación pasó de 24.9% a 22.3%. La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo se incrementó de 29 a 30.3%. Pero para conocer la realidad de nuestro estado, es importante ver estas estadísticas desde otro ángulo. La población que no es pobre y vulnerable suma 292,000 personas, o solo el 19%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 zacatecanos, solo 2 viven en condiciones aceptables. En resumen, tenemos un sector empresarial inhibido ante la falta de apoyos, el abandono del campo, la migración creciente, ejidatarios amagados por intereses mineros, la falta de empleo y desarrollo, junto con un gobierno inerte y pasivo a los reclamos sociales. Entonces, pues estamos en la antesala de un sexenio fracasado y de un gobierno sin duda ineficiente. Esta información que compartimos con ustedes es relevante, son fuentes oficiales, pero es un diagnóstico real del estado que guarda nuestra entidad, del estado que guarda la economía, el desempleo, la pobreza extrema y también la inseguridad en Zacatecas, lo que pues naturalmente al Partido del Trabajo preocupa. De nuestra parte, pues era lo que queremos compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto la atendemos.